La pala golpeó a la tierra con un sonido sordo que resonó en la árida llanura. Tomás Benavides hizo una pausa, sus manos curtidas aferrando el mango de madera, mientras el sudor se mezclaba con el polvo en su rostro quemado por el sol. El hoyo ya tenía la profundidad suficiente, 1,80 m, quizá un poco más, lo suficientemente profundo para lo que tenía en mente. El viento susurraba entre los nopales, trayendo consigo el olor de las inminentes nubes de tormenta. Tomás había elegido este lugar con cuidado, lejos del camino principal, donde ningún viajero se toparía con lo que estaba a punto de hacer. Su caballo permanecía atado cerca, con las orejas temblando nerviosamente, como si presintiera la oscura intención de su amo. La fiebre lo había estado consumiendo durante 3 días y la tos traía consigo más sangre cada vez. Había visto morir a suficientes hombres de forma lenta y dolorosa como para saber lo que se avecinaba. Mejor terminarlo en sus propios términos. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, con la dignidad intacta, que consumirse como un animal enfermo. Pero cuando Tomás levantó la pala para lo que creía que sería su último golpe contra la tierra, una pequeña voz cortó el silencio de la llanura como un cuchillo a través del cuero. «Señor, ¿qué está haciendo?». Pero lo que sucedió después silenciaría toda la llanura y cambiaría para siempre 5 jóvenes vidas. 3 días antes, Tomás Benavides había sido solo otro vagabundo siguiendo los caminos del ganado hacia el norte a través del territorio de Chihuahua. A los 52 años, había vivido más que la mayoría de los hombres en su oficio, sin llevar nada más que su caballo, su rifle y el peso de 30 años dedicados a moverse de pueblo en pueblo, sin quedarse el tiempo suficiente para llamar a ningún lugar hogar. La fiebre había comenzado como un susurro de debilidad en sus huesos, nada más que los dolores habituales que venían con dormir bajo las estrellas y cabalgar por caminos difíciles. Pero al segundo día, cuando los ataques de tos comenzaron a traer consigo motas de carmesí, Tomás supo que su tiempo se estaba agotando. Había visto morir a demasiados hombres de tisis como para no reconocer los síntomas. Esa mañana había tomado su decisión. Mejor enfrentar la muerte como había vivido la vida, solo, en sus propios términos, sin cargar a nadie más con el desordenado negocio de morir. La llanura se extendía infinitamente en todas direcciones, ofreciendo el lugar perfecto para que un hombre desapareciera sin rastro. Llevaba cavando casi 1 hora cuando los niños aparecieron como espejismos que surgían del brillo del calor. 5 de ellos, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, con la ropa rota y los rostros demacrados por el hambre. El mayor, un niño con ojos oscuros y serios, dio un paso adelante, mientras los demás se quedaban atrás como conejos asustados. «Por favor, señor», dijo el niño, con voz firme a pesar de su evidente miedo. «No hemos comido en 2 días. ¿Tiene algo de comida que nos sobre?». Tomás se apoyó en su pala, estudiando al harapiento grupo. 3 niños y 2 niñas, todos ellos con las marcas inconfundibles del abandono, ojos que habían visto demasiado, hombros que llevaban cargas demasiado pesadas para sus años. La más joven, una niña que no podía tener más de 6 años, apretaba una muñeca rota contra su pecho. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Tomás, aunque ya sospechaba la respuesta. «Muerto», respondió el niño mayor simplemente. «El cólera se los llevó el mes pasado. Hemos estado caminando desde entonces, tratando de llegar a casa de nuestra tía en Ciudad Juárez».
Tomás sintió que algo se agitaba en su pecho, una emoción que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Estos niños se enfrentaban al mismo cruel destino que él había elegido para sí mismo, excepto que ellos estaban luchando por vivir mientras él se preparaba para rendirse. Pero su bondad pronto convocaría algo mucho más grande que la gratitud. La decisión llegó sin pensarlo conscientemente. Tomás dejó su pala y caminó hacia su caballo, sacando cecina y pan duro de sus alforjas. Los niños se abalanzaron sobre la comida con desesperada gratitud, y mientras los observaba comer, algo fundamental cambió dentro del vaquero moribundo. ¿A qué distancia está Ciudad Juárez?, le preguntó al niño mayor. Quizás 80 kilómetros, fue la respuesta a través de un bocado de cecina. Tomás estudió la vasta extensión de la llanura que se extendía hacia el horizonte. 80 kilómetros a través de un territorio peligroso, con forajidos y tribus hostiles conocidas por patrullar estas tierras. 5 niños solos no recorrerían ni siquiera 10 kilómetros antes de caer presa de los innumerables peligros que acechaban en esta naturaleza salvaje. «Los llevaré allí», se escuchó decir. Las palabras lo sorprendieron tanto a él como a los niños. Los ojos del niño mayor se abrieron. ¿Haría eso por nosotros? «No tengo nada mejor que hacer», respondió Tomás con brusquedad, aunque ambos sabían que era mucho más que simple caridad lo que impulsaba su decisión. Mientras los niños recogían sus escasas pertenencias, Tomás llenó el hoyo que había estado cavando, cada palada de tierra enterrando no solo una tumba, sino la rendición que había estado listo para abrazar. La fiebre aún ardía en sus venas y la tos aún traía consigo sangre, pero algo más ardía ahora con más fuerza, un propósito que no había sentido en décadas. Viajaron lentamente, acomodándose a las piernas más cortas y los espíritus cansados de sus jóvenes protegidos. Tomás compartió su agua libremente, racionó su comida con cuidado y se encontró contando historias alrededor de la fogata nocturna. Relatos de arreos de ganado y pueblos fronterizos, de hombres honestos y forajidos peligrosos. Un susurro de fondo y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. De un mundo que estos niños necesitarían entender si esperaban sobrevivir en él. Al segundo día, cuando coronaron una pequeña elevación, Tomás divisó nubes de polvo en el horizonte. Sus ojos experimentados identificaron rápidamente la fuente. Una patrulla de caballería que se movía rápido y se dirigía directamente hacia ellos. Y en ese silencio, la tierra misma pareció contener el aliento. Los soldados llegaron como un trueno a través de la llanura, sus uniformes azules destacando sobre el paisaje marrón. El capitán Mendoza, un hombre de rostro duro con fríos ojos grises, detuvo su caballo directamente frente a Tomás, mientras sus hombres formaban un semicírculo alrededor del pequeño grupo. «¿Es usted Tomás Benavides?», exigió el capitán, con la mano descansando significativamente en su arma de fuego. «Lo soy. Está arrestado por secuestrar a 5 niños del asentamiento de Villahermosa». La acusación golpeó a Tomás como un golpe físico. Detrás del capitán. «Ese es él», declaró un hombre corpulento con un fino traje. «Ezequiel Gómez lo vio sacando esos niños del pueblo hace 3 días. Lo hemos estado rastreando desde entonces». Tomás sintió el peso familiar del juicio instalándose sobre él, el mismo juicio que lo había seguido de pueblo en pueblo, la suposición de que un hombre sin raíces, sin familia, sin lazos con la sociedad respetable, solo podía estar tramando algo malo.
Estos niños perdieron a sus padres por el cólera, dijo Tomás con calma. Los llevo a casa de su tía en Ciudad Juárez. Historia conveniente, se burló el tercer acusador, una mujer con rasgos afilados y ojos amargos. ¿Qué hombre decente viaja solo con niños robados? No eres más que un vagabundo y un criminal. Los niños se acercaron más a Tomás. Por favor, no nos alejen de él, suplicó el niño mayor, con la voz quebrada. Es el único que nos ha ayudado, es el único que se preocupó por nosotros. Pero la expresión del capitán Mendoza permaneció inmutable. Aléjese de los niños, Benavides. Regresará a Villahermosa para enfrentar los cargos. Tomás miró los 5 jóvenes rostros que lo miraban con desesperada esperanza y sintió que algo se cristalizaba en su pecho. La bondad podría costarle la vida, pero la crueldad ya habría matado su alma. No iré a ninguna parte sin una prueba de delito, dijo en voz baja. Los ojos del capitán se entrecerraron. La prueba está justo ahí. 5 niños desaparecidos y un vagabundo sin explicación para sus acciones. En realidad, dijo una pequeña voz que cortó la tensión como una hoja de plata. Tenemos pruebas. Sarita, la más joven del grupo, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Sarita, la más joven del grupo, dio un paso adelante, con su muñeca rota apretada contra su pecho. Con movimientos cuidadosos y deliberados, metió la mano en un bolsillo oculto en el vestido desgastado de la muñeca y sacó algo que hizo que la certeza del capitán Mendoza se desmoronara como polvo en el viento. Era una fotografía, descolorida y arrugada, pero inconfundiblemente clara. La imagen mostraba a los 5 niños de pie, con una mujer frente a una sencilla casa de madera. En la parte posterior, escrito con una cuidadosa mano femenina, estaban las palabras: «Mi querida Emma, si algo me sucede, por favor cuida de mis hijos. Tu amada hermana Margarita, Ciudad Juárez, Chihuahua». Nuestra mamá nos dio esto antes de morir, dijo Sarita, con voz firme a pesar de sus lágrimas. Dijo que se lo mostráramos a la tía Emma cuando la encontráramos. La fotografía pasó de mano en mano entre los soldados y los habitantes del pueblo. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, cada persona estudiándola con creciente vergüenza. La evidencia era irrefutable. Estos eran en realidad niños huérfanos que buscaban a su única familia restante, y Tomás Benavides era exactamente lo que afirmaba ser: un buen hombre que ayudaba a aquellos que no tenían a dónde recurrir. El capitán Mendoza se aclaró la garganta incómodamente. Esto cambia las cosas considerablemente. Seguramente, dijo Ezequiel Gómez, el hombre que había visto por primera vez a Tomás con los niños. Su rostro se había puesto pálido de vergüenza. Lo vi con los jóvenes y asumí lo peor. Nunca pensé en hacer preguntas o escuchar explicaciones. Solo vi a un extraño y pensé. Sus palabras se apagaron, pero todos entendieron. Todos habían visto a un extraño y asumido lo peor. La mujer con rasgos afilados dio un paso adelante, su hostilidad anterior reemplazada por algo que se acercaba a la humildad. Señor Benavides, le debo una disculpa, todos nosotros.
En nuestra prisa por proteger a estos niños, casi condenamos al mismo hombre que en realidad los estaba protegiendo. Tomás asintió una vez, aceptando la disculpa sin comentar. La fiebre aún ardía en sus venas y podía sentir el peso de su enfermedad presionando sobre él, pero algo más ardía ahora con más fuerza: el conocimiento de que había elegido correctamente, que su acto final en este mundo sería uno de misericordia en lugar de rendición. El capitán Mendoza desmontó y se acercó a Tomás con un renovado respeto. Señor Benavides, me gustaría ofrecerles a usted y a estos niños una escolta hasta Ciudad Juárez. Es lo menos que podemos hacer después del malentendido. Estaríamos agradecidos por la compañía, respondió Tomás. Mientras el grupo se preparaba para reanudar su viaje, Sarita tiró de la manga de Tomás. Cuando él se arrodilló a su altura, ella presionó la preciosa fotografía en sus manos. «Quédese con esto», susurró. «Mamá siempre decía que las fotografías capturan los buenos momentos, y este es un muy buen momento, ¿verdad?» Tomás miró la imagen, los 5 jóvenes rostros que pronto encontrarían seguridad y amor, la prueba de que la bondad es recompensada en lugar de castigada. «Sí, pequeña», dijo suavemente, «este es un muy buen momento». Pero esto fue solo el comienzo de un vínculo que desafiaría generaciones y probaría que a veces los héroes más improbables emergen de los lugares más inesperados. 2 días después, llegaron a Ciudad Juárez mientras el sol pintaba el cielo en tonos dorados y carmesíes. La tía Emma, alertada por telégrafo de su llegada, esperaba en el andén de la pequeña estación de tren, con lágrimas corriendo por su rostro y los brazos abiertos de par para recibir a los hijos de su hermana. El reencuentro fue todo lo que Tomás había esperado que fuera: alegría mezclada con tristeza, alivio atemperado por el dolor. Su trabajo estaba hecho. Había elegido la compasión sobre la rendición, el servicio sobre el egoísmo, y al hacerlo, había descubierto que el capítulo final de una vida podía ser el más significativo. Mientras observaba a los 5 niños desaparecer en los abrazos de su tía, Tomás sintió una profunda paz instalarse sobre su cuerpo atormentado por la fiebre. Su trabajo estaba hecho. Había elegido la compasión sobre la rendición, el servicio sobre el egoísmo, y al hacerlo, había descubierto que el capítulo final de una vida podía ser el más significativo. El capitán Mendoza se acercó mientras Tomás se preparaba para montar su caballo. «¿A dónde irá ahora, señor Benavides?» Tomás miró la vasta llanura que se extendía infinitamente hacia el horizonte. Luego, de vuelta al cálido resplandor de la luz de las lámparas en las ventanas de la casa de la tía Emma, donde 5 niños estaban comenzando nuevas vidas llenas de esperanza. «A donde me lleve el camino», dijo simplemente, como siempre. Pero mientras cabalgaba hacia el anochecer, Tomás llevaba consigo algo que nunca antes había poseído: el conocimiento de que había importado, que su vida había contado para algo más que la mera supervivencia. La fiebre aún ardía y la tos aún traía consigo sangre, pero su corazón estaba más ligero de lo que había estado en décadas. A veces, la mayor victoria no es conquistar la muerte, sino elegir cómo vivir frente a ella. A veces, la misericordia es la forma más elevada de coraje. Y a veces, cuando pensamos que estamos salvando a otros, descubrimos que nos han estado salvando a nosotros todo el tiempo. ¿Habrías arriesgado todo por 5 niños abandonados? ¿Habrías elegido la compasión sobre la autopreservación cuando tu propio tiempo se estaba agotando? El viento de la llanura lleva muchas historias, pero las que perduran son aquellas en las que personas comunes eligen una bondad extraordinaria frente a probabilidades imposibles.
Suscríbete para obtener más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Y si este contenido te ha gustado, puedes apoyar el canal dejando un súper gracias.